Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes séptimo del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la expulsión de un espíritu. Tomado el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó, Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, Tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos con Jesús acompañándole en su itinerario. Él baja de la montaña después de su transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, y llegan a donde estaban los demás discípulos. Había mucha gente y ellos estaban discutiendo con los escribas. Tal vez estaban discutiendo el por qué no podían expulsar al espíritu inmundo. Jesús pregunta, ¿de qué discuten? Sin embargo, es el padre quien va a responder, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le echen y no han sido capaces. Esto es en el fondo, queridos hermanos, la discusión. Ellos no han sido capaces. Vemos en la escena, queridos hermanos, que este padre está desesperado y a pesar de ello, los discípulos discuten con los escribas porque no son capaces. En vez de poner manos a la obra, en vez de orar e invocar con fe el nombre de Jesús, ellos se ponen a discutir con los escribas. Y esto no puede estar pasando, queridos hermanos. A veces estamos discutiendo por nimiedades y no ponemos manos a la obra. Con esto Jesús nos enseña que el apostolado es un atender la falta de fe de la gente. Nosotros estamos llamados como Jesús a atender la falta de fe, no a discutir por qué no tienen fe, porque sí tienen fe, no. El discípulo está llamado a atender la falta de fe. Por eso Jesús contesta, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Jesús increpa a sus discípulos, porque sabe que el apostolado, la misión de cada discípulo es atender la falta de fe. Solo con la fe Jesús puede obrar. Pidamos pues al Señor nos conceda un apostolado sincero, que no perdamos nuestro tiempo en nimiedades, en discusiones, sino más bien en atender la falta de fe de la gente. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús pide a los discípulos que le traigan a este niño poseído de espíritu inmundo.
Nos dice la palabra que el espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Es decir, frente a su expulsión inminente, el espíritu quiere hacer daño hasta el final. Y es así, hermanos, cuando vivimos bajo el dominio del pecado, Satanás quiere hacernos daño hasta lo último. Él no descansa. Y la acción del espíritu inmundo se contrasta con la de los discípulos. Ellos se ponen a discutir. Sin embargo, el espíritu inmundo aprovecha hasta el último para causar daño. Esto es una llamada de atención para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pues que el Señor nos conceda un celo pastoral para atender la falta de fe. Jesús pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde pequeño, le contesta. Y este padre está desesperado. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Es un padre que con fe ha llevado a su hijo a la presencia de los discípulos para que estos puedan expulsar el espíritu inmundo. Sin embargo, no han podido y el padre está aún más desesperado. Jesús le replica, si puedo, todo es posible al que tiene fe. El padre en su desesperación grita, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Con este diálogo Jesús nos enseña que Él ha venido a atender nuestras necesidades corporales y espirituales, pero en el fondo es un atender la falta de fe. Él ha venido para que nosotros creamos en Él y estar convencidos que el poder de la fe lo puede renovar todo. Jesús lo puede hacer todo, pero Él necesita nuestra fe, una fe libre, amorosa y confiada. Él necesita nuestra respuesta de fe, queridos hermanos. Pues pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos dé una respuesta de fe libre, amorosa y confiada, para que así Él pueda renovar en nosotros nuestra imagen dañada por el pecado. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús increpa al espíritu inmundo. Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Y nos dice la palabra que gritando y sacudiéndolo violentamente, el espíritu salió del niño. Jesús toma al niño de la mano y lo pone en pie. Este es el poder de la fe, queridos hermanos. Cuando Jesús ayuda a nuestra falta de fe, Él puede obrar, pero nosotros hemos de pedírselo con humildad. Así como el Padre se lo pidió, tengo fe pero dudo, ayúdame. En esta respuesta de fe libre, amorosa y confiada, el Señor nos renueva, el Señor nos libera de nuestros pecados. Él, cuando nos abrimos con fe a su misericordia, cuando tenemos esta actitud de conversión, Él nos coge de la mano y nos pone en pie. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos aleja de la vida eterna. Pero es Jesús quien después de nuestras caídas, Él nos sana, nos cura y nos levanta para que nos pongamos en camino y le sigamos hasta el final. Nos dice la palabra que al entrar en casa sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Jesús les responde, esta especie solo puede salir con oración. Y esto, queridos hermanos, es una llamada de atención para fortalecer nuestro espíritu de oración. El Señor no solo nos ha mandado a evangelizar, sino sobre todo a crecer en esta intimidad con Él. Él también quiere que nosotros crezcamos en esta relación amorosa e íntima con Él. Hemos de orar, es decir, entrar en comunión con Jesús, para que en la oración nosotros fortalezcamos nuestro apostolado. Solamente podremos atender la falta de fe de la gente cuando nuestra relación con Jesús es intensa. Cuando oramos a Jesús pidiéndole con humildad que fortalezca nuestra fe, pues solamente estando en comunión con Jesús, nosotros podemos hacer un apostolado fructífero. Pidamos pues al Señor nos conceda crecer en espíritu de oración para fortalecernos y así continuar nuestro apostolado. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque después de tu transfiguración, tú continúas tu misión. Tú nos enseñas que después de estar en comunión con tu Padre en el Oreb, hemos de continuar el apostolado. Nos enseñas que hemos de atender las necesidades corporales y espirituales de los demás, por encima de cualquier discusión. Que no perdamos nuestro tiempo en nimiedades, sino que más bien fortalezcas nuestra fe para atender la falta de fe de los demás y así gozar de tu gloria. Te pedimos también, Señor, que nos hagas conscientes del daño que nos hace el pecado, que nos convenzamos que el salario del pecado es la muerte. Te pedimos nos concedas humildad para reconocer nuestra falta de fe y así tú puedas sanarnos, tú puedas auxiliarnos, Señor, tú puedas fortalecer nuestra fe. Y finalmente, Señor, te pedimos que nos des siempre una respuesta de fe libre, amorosa, confiada, que nos liberes de nuestros pecados, que nos levantes para seguir caminando contigo, para seguirte hasta el final, que sigamos realizando nuestro apostolado, pero cultivando nuestra relación contigo. Haz que nuestra relación sea profunda, íntima, que nos confiemos por amor en tus manos, ya que eres tú quien nos sana y nos libera,
ya que eres tú quien fortaleces nuestra fe para que nosotros podamos continuar tu apostolado, de atender la fe de los demás, de cuidar de sus necesidades corporales y espirituales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.